Buenos días, queridos amigos. Muy buen día. Este día está hermoso, soleado. Ya estamos en agosto del 2024. Wow, el tiempo se va rápido, ¿no? Les damos un saludo de parte de Rudy Rodríguez, su canal Por Amor. Y vamos a compartir con ustedes esas cositas que nos cosquillean, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra mente, acerca de la palabra de Dios. Ustedes saben que, pues nosotros nos gusta leer la Biblia, nos gusta estudiar la palabra de Dios y encontramos ciertas cosas que nos llaman la atención y así como a nosotros nos llama la atención, pensamos que a ustedes también. Y no queremos dejarlas nomás en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que queremos compartirlas con ustedes. Y saben de que hay muchas, ¿cómo podemos decir? Pues mucha teoría, mucha teología de las personas que saben, de las personas que van a los colegios, que se instruyen en la palabra de Dios. Y muchos dicen diferentes cosas, opinan diferentes cosas acerca de lo mismo que sabe uno o el otro, ¿no? Pero la palabra de Dios, si uno la estudia, la escudriña, como dice escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si uno no las escudriña uno solo, pues te quedas con lo que te dicen los demás y con lo que oyes de lo que los demás hablan. Y es una situación que en mi vida personal pues no ha tenido un efecto formal en el asunto de entender quién es Dios, sino que el estudio de la palabra, leyendo la palabra en oración, en humildad, Dios me ha enseñado muchas cosas por medio de su libro, no por lo que oigo, no por lo que este, los demás instructores, teólogos hablan o dicen, sino que este asunto del cristianismo debe de ser un asunto de una relación personal con Dios. Pero la única forma en que nosotros podemos tener una relación personal con Dios es si estudiamos, si escudriñamos, no nomás leerla, sino escudriñarla. Y bueno, eso es nomás para compartir ustedes acerca de lo que voy a compartir esta mañana con ustedes. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y el punto aquí es que se habla mucho del día que Cristo va a venir, o cuándo va a venir, o cómo va a venir, y qué es lo que debe uno de estar haciendo, y muchas otras cosas, ¿no? Y ahí se envuelven diferentes teorías, diferentes opiniones, y, y mucha gente pues está confundida, ¿no? Con la situación. Por eso hay que escudriñar la palabra, por eso hay que leer la palabra, para que así uno pueda recibir por medio de la palabra de Dios la instrucción personal que Dios tiene para cada uno. Entonces, el punto que tenemos es ese, el día de Dios. ¿Cómo está, cómo dice la Biblia que, que va a ser el día de Dios? ¿O qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del día de la venida de Cristo Jesús a la tierra? Y pensando en eso ya de tiempo atrás, el Señor ya me había indicado esto y me había instruido por medio de la palabra, no porque Dios, no, por medio de su palabra, estudiando la palabra. Entonces, eh,
sin más preámbulo, vamos a la situación. No, se trata del día de que Dios va a regresar aquí a la tierra. Y el versículo más, como les diré, más popular que se usa, ¿no? Cuando se trata de esto, está en Mateo 24 y el capítulo 24 y el versículo 35. Vamos a leer el 35 y el 36. Y dice, el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dice? Dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Hmm. Quiere decir que Dios sí sabe el día. Él sí sabe. Porque es lo que dice aquí. Sino mi Padre solo, o solo mi Padre, sabe el día en que estas cosas van a suceder. Y eso es lo que me llamó a mí la atención y ah, pues ojeando, ustedes saben, las, las cosas aquí, pues aquí nos está diciendo clarito, muy claro, que el día y la hora en que Cristo va a venir, Dios ya lo sabe. Ese día Él ya lo tiene puesto ahí. Ese día Él ya lo puso en el calendario de la eternidad. Y ese día no se puede ni atrasar ni adelantar. Ese día ahí está ya puesto. Dice aquí la palabra de Dios, dice, mi Padre es el único que sabe el día. Él sabe el día y la hora. Nadie más sabe, ni los ángeles. Y si nos vamos un poquito a Hechos, Hechos 1.7, Hechos 1.7, ahí vamos a encontrar que es casi similar, ¿no?, a lo que está escrito en Mateo. Dice el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Entonces, dice, los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, en su sola potestad. Qué interesante. Quiere decir que Dios ya puso el tiempo. Porque es lo que dice aquí. Dice, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. O sea, como dice ahí atrás, en Mateo, mi Padre solo mi Padre sabe el día y la hora. Aquí dice, mi Padre puso, ya lo puso, ya está ahí, ya está marcado el tiempo en que va a suceder eso. Entonces hay todavía aún personajes que dicen, hay que trabajar mucho para Dios, para que Cristo venga pronto. U otros dicen, no, la iglesia está dormida y por esa razón Cristo no ha venido. Tenemos que a trabajar para que apresurar la venida de Jesús. Eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Nosotros no podemos hacer nada, nadie puede hacer nada en todo el mundo, ni toda la iglesia, ni todo lo que sea, para adelantar el día que puso Dios en su propia potestad.
en su sola potestad, ni atrasar tampoco el día que Dios puso en su sola potestad. No se puede hacer nada. El día va a llegar. El día ya está puesto. Ya lo puso Dios. Es una... Y me he dado cuenta yo en mis años de cristianismo. Porque este asunto es ser cristiano. Ya hice un video acerca de eso. Este asunto es de ser cristiano, de conocer a Cristo, de saber vivir un estilo de vida cristiano, no que pertenezcas a una iglesia u otra. No, eso no, en verdad no eleva tu espíritu hacia donde Dios quiere que nosotros estemos. No, pero estudiar la palabra de Dios personalmente, en oración, con humildad, eso te enseña a ser cristiano, no a ser miembro de una religión. Porque si tú eres miembro de una religión y no eres cristiano, un verdadero cristiano, pues de nada te sirve. Es mejor ser un buen cristiano primero y luego ser un miembro de iglesia, para que así seas una luz dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces me he dado cuenta que en muchas formas este asunto de tener una confusión acerca de la venida de Jesús, acerca del día, y, y que no sabemos qué día va a venir, y que hay que hacer esto para aquí, para allá, como que atrasa el desarrollo espiritual de nosotros, porque no entendemos, porque no estamos ahí donde debemos de estar. Por ejemplo, si nosotros entendemos esto y sabemos y lo aceptamos por fe, que así es, porque lo dice la palabra, no porque lo digo yo, no, porque lo dice la palabra. Aquí lo estamos leyendo, dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, que Él ya puso. Y acá también en Mateo dice, solo mi Padre sabe el día y la hora. Solo mi Padre. Y Él sabe. Y Él ya puso ese día. Y nadie lo puede adelantar ni nadie lo puede atrasar. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros cuando entendemos esto? ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos hacer? No, porque decimos, pues no, pues el día ya está puesto, entonces no hay que hacer nada. No. Si nosotros creemos en verdad que Cristo viene y que ese día ya está puesto y que no va a pasar, no va a pasar ese día, no va a pasar, ni se va a atrasar tampoco, sino que va a llegar y se va a cumplir, porque está escrito, porque está en la palabra. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Mientras que estamos aquí, pues predicar la palabra, pero no predicarla nomás no, ir a la gente y decirles que Cristo viene, que ya viene, que el día se acerca. Y no sabemos el día, no sabemos la hora, pero Dios sí. Él ya lo puso, el día ya está puesto ahí. Él ya lo puso. Y ese día va a llegar y nada lo puede cambiar. Y nosotros tenemos que apresurarnos a traer almas a Cristo, traer almas a Dios, no a la iglesia, a Cristo Jesús, convertirlos al Señor. Primero convertirlos a Dios para que así puedan pertenecer a la congregación a la que nosotros vamos, a aquel o lo que sea, pero convertirlos a Cristo primero, enseñarles el amor de Jesús. Eso es lo que nos toca hacer. El día va a llegar y no se va a atrasar ni se va a adelantar porque ya está puesto. Ya lo leímos. Y si queremos algo más acerca de eso, podemos leer Marcos 13. Marcos 13. Y ahí también igualmente el Señor nos deja ¿no? la pepita de oro, ¿no? El asunto de entender, de comprender, de que en nuestra mente
comprenda y entienda este asunto de lo espiritual, de las cosas espirituales, más allá de nuestro entendimiento humano. Aquí nos deja otro, dice Marcos 13:32, dice, igual las mismas palabras de Cristo Jesús, pero ahora en otra connotación dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Padre sí sabe. El Padre sí sabe el día y la hora. Él sí sabe, Él ya lo puso. Él ahí está el día. Ahí está el día. Porque Dios lo puso en su sola potestad. Y aquí nos vuelve a decir, ni el Hijo sabe, sino el Padre. El Padre, Él sí sabe el día. ¿Saben que eso es muy, muy interesante entenderlo, comprenderlo? Porque hay mucho descanso para ti. Porque el otro asunto te envuelve en un estado de inquietud, por decir así, ¿no? Porque pues no sabemos cuándo va a llegar, no sabemos esto, no, no, aquí no, aquí tú ya sabes que el día ya está puesto, que Dios lo puso, que Dios lo marcó en el calendario de la eternidad y el día va a llegar. No sabemos a qué hora, dice, no sabemos a qué hora, nosotros no. Por eso dice Hechos, dice, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. A nosotros no nos toca, pero Dios sí sabe. Ajá, Él sí sabe, Él ya lo puso, Él ya lo marcó, ya está ahí. Nadie lo puede adelantar, nadie lo puede adelantar. Se escucha mucho, ¿no? Que hay que trabajar mucho para que Cristo venga a apresurar. No vamos a poder apresurar. Ni tampoco si como dicen que la iglesia está dormida, que esto y que el otro, que por eso Cristo no viene. No, tampoco, tampoco. No importa cómo estemos nosotros, el día va a llegar. Y vale más que nos agarre apercibidos, ¿no? Porque si vamos hacia allá podemos leer Apocalipsis 3:2-3 y, y si vamos a buscar este que nos toca a nosotros, sabiendo que el día ya está puesto, ¿no? Que ya está marcado, que Dios ya lo puso, ¿qué nos toca a nosotros? Si vamos a Apocalipsis, vamos a leer 3:2-3, capítulo 3, y bueno, podemos leer desde el versículo 1, y ahí dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, 2 y 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que vives y estás muerto? Si nos vamos a Romanos, creo que es Romanos 8, ahí dice que estamos muertos al pecado. Y si somos muertos al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? No, y más abajo en el otro versículo de Romanos dice, porque somos sepultados en el bautismo, prefigurando la muerte de Cristo, pero resucitamos cuando nos sacan del agua. Es lo que nos quiere decir aquí, que ya estamos muertos al pecado. Estamos muertos pero vivos en Cristo Jesús. Saben que eso viene interesante. Ahora dice, y lo que pasa es que cuando Pablo habla de la muerte al pecado, es que en realidad es cierto. Nosotros estamos muertos al pecado. No practicamos el pecado, no podemos vivir en el pecado. No, no. Cristo no nos, por decir así, no nos salva a medias. No, Él nos salva completamente. Nos salva completamente cuando nosotros aceptamos. Pero cuando nos queremos hacer así, queriendo andar en pecaditos aquí y allá, entonces no estamos muertos al pecado todavía. Todavía ahí la concupiscencia de la maldad anda entre nosotros
y no estamos muertos al pecado. Todavía no estamos muertos. Y eso dice aquí más abajito, mira, dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, que están para morir. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es ese estado de que si estamos muertos, nos hemos bautizado y estamos muertos al pecado, pero no completamente. Todavía andan ahí esas cosas que dice aquí que están para morir, esas cositas que no queremos dejar, que no queremos apartarnos de ellas. Y saben que eso es peligroso, muy peligroso, porque esas cositas nos pueden llevar a la perdición y podemos este, perder nuestra salvación. Esas cositas las tenemos que estar eliminando. Por eso dice aquí, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, que están para morir, porque no he hallado no, yo conozco tus obras que tienen, dice, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo para el día que Dios ya puso en su sola potestad, limpiándonos, purificándonos, santificándonos, porque el día va a llegar. El día va a llegar. Y ese día no se va a atrasar porque nosotros no estemos limpios completamente, ni se va a adelantar porque estemos limpios completamente. No, no va a ser así. Por eso dice, el justo siga siendo justo, y el malo, dice, y el injusto siga siendo injusto. Pero el día va a llegar, tanto para el que ya está justificado, el que ya está limpio, el que ya está completamente muerto al pecado, y también para el que no está completamente al pecado, va a llegar. Pero es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Dice, y si no, velares, y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Hermanos, amigos, esta una enseñanza súper maravillosa, súper eminente. Este es el poder que verdaderamente necesita un verdadero cristiano, un entendimiento de sabiduría más encima de sus propias opiniones y de su propio entendimiento, para tener una vida cercana a lo que Cristo nos ha dejado como ejemplo, nuestro Salvador, nuestro Cristo Jesús. Espero que este pequeño, esta pequeña lectura nos pueda ayudar a tener un entendimiento más claro de lo que significa el día que Cristo va a venir a esta tierra. Dios les bendiga y recuerden, todo es por amor.